Era una noche de invierno que calaba hasta los huesos. El aire frío se filtraba entre las rendijas de las ventanas del pequeño apartamento de Javier, haciendo que las cortinas roídas por el tiempo se agitaran débilmente. Fuera, la ciudad dormía bajo un manto de niebla. Las luces de las farolas se reflejaban en los charcos de agua sucia acumulada en las calles. Javier, sentado en una vieja silla junto a la mesa de la cocina, miraba el teléfono con la esperanza de que no sonara. Cada tic-tac del reloj que colgaba en la pared aumentaba la presión sobre su pecho. Sabía que el tiempo se le agotaba. El aroma rancio de café frío impregnaba el aire. Frente a él, en la mesa, un sobre amarillento descansaba, ya gastado por el constante abrir y cerrar, como si las respuestas a su vida estuvieran ahí dentro. Dentro del sobre estaba el último aviso de los prestamistas, un ultimátum impreso en letras rojas: paga tus deudas o paga las consecuencias. Las letras parecían bailar ante sus ojos cansados, recordándole que no tenía escapatoria. Javier había caído en la espiral de las deudas hacía años. Primero, cuando su esposa, Clara, murió en un accidente de coche que lo dejó viudo y solo con una hija pequeña, Julia. Clara había sido su ancla, su razón de vivir, y cuando la perdió, todo lo demás se desmoronó. Intentó mantener el pequeño negocio familiar que ambos habían levantado con tanto esfuerzo, pero sin Clara, las cosas no eran iguales. Las facturas se acumulaban, las inversiones fracasaban, y lo poco que ganaba se iba rápidamente en pagar los préstamos que había pedido en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su vida. Con el tiempo, esos préstamos fueron creciendo como una bola de nieve rodando por una colina empinada. Y detrás de esos préstamos no estaban bancos o instituciones, sino gente peligrosa, hombres que no tenían piedad ni paciencia. La mafia local controlaba todo en el barrio donde vivía Javier, y las deudas que les debía ya no eran solo números en una hoja de papel. Las amenazas comenzaron de manera sutil, luego se volvieron más explícitas. Primero quemaron el negocio de su vecino, un hombre que también se había endeudado. Luego, un día, cuando Javier salió de casa, encontró a su gato muerto en la puerta, con una nota que decía: "El siguiente eres tú". Javier se pasó una mano temblorosa por el cabello, que había empezado a encanecer prematuramente. Sus ojos, hundidos y marcados por las noches sin dormir, se clavaban en el teléfono. Era consciente de que la llamada llegaría en cualquier momento. Sabía que debía enfrentarse a la realidad. Lo que no sabía era hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para salvarse a sí mismo. El teléfono finalmente sonó, y el sonido hizo eco en la pequeña cocina. Javier lo miró durante unos segundos, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía quién estaba al otro lado, y sabía lo que vendría después de esa conversación. Con la mano temblorosa tomó el teléfono y contestó. «Javier», dijo una voz fría y sin emociones, «tenemos que hablar». Era el jefe, el hombre que controlaba el submundo de la ciudad, el líder de la mafia. Nadie sabía su verdadero nombre, y pocos lo habían visto en persona. Era una figura que inspiraba terror con solo su mención. Los rumores sobre él corrían por las calles, que había empezado como un matón, subiendo en la jerarquía a base de violencia y manipulación hasta llegar a la cima. Nadie se le oponía. Nadie salía ileso si lo traicionaban. «¿Sabes por qué te estoy llamando?», continuó la voz. «Las deudas son deudas, y tu tiempo se ha acabado. Pero aún tienes algo que podemos negociar». El corazón de Javier dio un vuelco. Sabía que el jefe no lo llamaría personalmente si no tuviera algo grave que proponerle. La mafia solía enviar a sus secuaces para los negocios más simples. Esta llamada no era una negociación cualquiera, era una sentencia disfrazada de oferta. «Voy a darte una oportunidad, Javier», la voz continuó gélida. «Esta noche te espero en el almacén de la calle 10. No llegues tarde, o no habrá trato». El clic del teléfono al colgar dejó un silencio ensordecedor en la pequeña cocina. Javier se quedó quieto, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Sabía lo que significaba esa cita, sabía que no tenía más cartas que jugar. Pero, ¿qué era lo que el jefe quería de él?
Y más importante aún, ¿estaba dispuesto a pagar el precio? La niebla era espesa cuando Javier salió de su apartamento horas después. Cada paso que daba resonaba en el pavimento mojado, como si la ciudad misma estuviera juzgando sus acciones. Caminaba con la cabeza gacha, escondiéndose de las sombras, aunque sabía que no podía ocultarse de lo que venía. Llegó al almacén en cuestión, una estructura oxidada y deteriorada en un rincón olvidado de la ciudad. Era el lugar perfecto para los negocios sucios, alejado de las miradas curiosas y de cualquier autoridad. La puerta de metal chirrió al abrirse, revelando un espacio amplio y desolado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas de humedad, y el olor a mojo impregnaba el aire. En el centro del almacén, bajo la luz tenue de una bombilla colgante, estaba el jefe. No estaba solo. 2 hombres grandes vestidos de negro lo flanqueaban, sus caras cubiertas por la sombra. Pero los ojos de Javier se centraron en el hombre del medio. El jefe era más joven de lo que esperaba, pero su aura era intimidante. Llevaba un traje perfectamente ajustado y su rostro estaba marcado por una cicatriz que atravesaba su mejilla derecha, dándole un aire de peligro. Sonreía, pero era una sonrisa sin calidez, una sonrisa que hablaba de poder absoluto. «Javier», dijo el jefe, extendiendo los brazos como si fuera un anfitrión amable, recibiendo a un invitado esperado. «Me alegra que hayas venido. Eso significa que aún tienes algo de sentido común». Javier tragó saliva y asintió. No confiaba en su propia voz para hablar. Su boca estaba seca y el miedo lo paralizaba. «Vamos al grano», continuó el jefe, señalando a uno de los hombres que lo acompañaban. «Sabes que me debes mucho dinero, Javier, y yo no soy un hombre paciente, pero en lugar de matarte y dar por perdidas las deudas, estoy dispuesto a hacerte una oferta». Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. No había escapatoria. Si rechazaba lo que viniera a continuación, sabría que su vida llegaría a su fin esa misma noche. Pero ¿qué podría ofrecerle el jefe que fuera más valioso que su vida? «He investigado tu vida, Javier», dijo el hombre, mientras sacaba un cigarro y lo encendía con calma. «Tienes una hija, ¿verdad? Julia, si no me equivoco». El estómago de Javier se contrajo al escuchar el nombre de su hija en boca de aquel hombre. Julia, su hija, su única razón para seguir adelante después de la muerte de Clara. Siempre había intentado mantenerla alejada de sus problemas, protegerla de todo el caos que lo rodeaba. Pero ahora, su nombre estaba en juego. Javier no dijo nada, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. «Verás, Javier», dijo el jefe, mientras exhalaba el humo con una calma perturbadora. «Nosotros podemos olvidar tu deuda, podemos dejarte vivir, a cambio de algo que es mucho más valioso para nosotros». El corazón de Javier se detuvo por un instante. Sabía lo que iba a decir antes de que las palabras salieran de la boca de el jefe. «Tu hija». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. El mundo de Javier se vino abajo. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies y estuviera cayendo en un abismo del que no podría escapar. Las palabras de el jefe resonaban en su cabeza, pero no podía procesarlas. ¿Cómo podía siquiera considerar esa opción? Julia era todo lo que le quedaba. ¿Entregarla a la mafia? ¿Condenarla a una vida de sufrimiento y explotación? «No puedo», balbuceó Javier, apenas capaz de articular las palabras. El jefe no perdió su sonrisa. Dio una calada a su cigarro y sacudió la cabeza con una falsa compasión. «Javier, piénsalo bien. Si no lo haces, no solo tú sufrirás las consecuencias, también ella. No tienes elección. Julia será bien cuidada. Tendrá una nueva vida y tú podrás vivir para verla desde la distancia». El dilema estaba sobre la mesa. Los años pasaron, pero el dolor en el corazón de Javier no se desvanecía. Había entregado a su hija a un destino del cual no sabía nada, y ese silencio sobre su paradero lo consumía lentamente, como un ácido corroyendo desde dentro. Cada día que pasaba sin noticias de Julia era un día más que se sumaba a su penitencia.
No había noche en la que no se despertara empapado en sudor, con el eco de la última conversación con el jefe resonando en sus oídos. Las mismas palabras, una y otra vez. Tu hija será bien cuidada, tendrá una nueva vida, y tú seguirás vivo para verla desde la distancia. Pero esa distancia se había convertido en una prisión para Javier. Aunque había sido liberado de sus deudas, la libertad no le había traído paz. Cada rincón de su pequeña casa estaba impregnado de recuerdos de Julia. Las fotos de su infancia colgaban de las paredes como fantasmas del pasado. En la mesa del comedor, donde solían compartir las comidas, el asiento de Julia permanecía vacío, y Javier se encontraba a menudo mirándolo fijamente, como si en cualquier momento ella fuera a entrar por la puerta, sonriendo, diciendo que todo había sido una pesadilla. Los primeros meses después de su desaparición, Javier intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Se repetía una y otra vez que no tenía otra opción, que si no lo hubiera hecho, ambos estarían muertos. Se aferraba a la esperanza de que Julia, de alguna manera, pudiera estar viviendo una vida mejor de lo que él podía ofrecerle. Pero esas mentiras no tardaron en desmoronarse. Cada día que pasaba sin recibir noticias de ella lo hundía más en la desesperación. Julia había desaparecido por completo, no solo de su vida, sino del mundo. Era como si hubiera sido borrada de la existencia. Javier no podía buscarla. El acuerdo con el jefe era claro. No debía hacer preguntas, ni a sus viejos contactos, ni a la policía, ni siquiera a los pocos amigos que aún conservaba. Si rompía ese pacto, las consecuencias serían catastróficas, tanto para él como para cualquiera que intentara ayudarle. Y así, Javier vivía con la constante sensación de estar siendo observado, como si los ojos de la mafia estuvieran siempre sobre él, asegurándose de que no violara el pacto. Era un hombre libre en apariencia, pero encadenado por el miedo. El tiempo siguió avanzando, y la vida de Javier se tornó cada vez más monótona y vacía. Había vendido el negocio familiar, incapaz de soportar el recuerdo de lo que había perdido. Los días los pasaba vagando por la ciudad, entrando y saliendo de bares baratos, intentando ahogar su culpa en alcohol. Era un hombre roto, marcado por la culpa y el remordimiento, y sus antiguos amigos lo evitaban. Nadie quería estar cerca de alguien que había tenido tratos con la mafia. Uno de esos días, en un bar oscuro y sucio del centro, Javier escuchó un rumor que le heló la sangre. Mientras se sentaba en su esquina habitual, con una copa medio vacía de whisky barato, dos hombres en una mesa cercana conversaban en voz baja. Susurraban sobre una chica que había llegado a la ciudad, una joven que decían estaba escalando rápidamente en las filas de la mafia. Los detalles eran vagos, pero una cosa quedó clara. La chica tenía una historia oscura y se decía que había sido traída por la fuerza, convertida en una herramienta del crimen desde muy joven. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Aunque no mencionaron su nombre, no pudo evitar pensar en Julia. ¿Podría ser ella? ¿Podría haber regresado, transformada por la crueldad del mundo en el que había caído? El pensamiento lo perturbaba profundamente, pero también le daba una pequeña chispa de esperanza. Si era Julia, al menos estaba viva. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se retorcía en su cama, atormentado por las imágenes que su mente creaba. En su imaginación, Julia era una sombra de la niña que recordaba, una figura oscura, llena de odio, endurecida por la vida que le había tocado vivir. Las pesadillas no tardaron en regresar, pero esta vez eran diferentes. Ya no soñaba con la sonrisa de su hija o con las tardes que pasaban juntos en el parque. Ahora soñaba con una figura distante, con los ojos vacíos, que lo miraba desde el otro lado de una calle oscura, sin decir una palabra. Los rumores siguieron creciendo. En los meses siguientes, más historias sobre la misteriosa joven comenzaron a circular. Los hombres que hablaban de ella lo hacían con respeto, pero también con miedo. Se decía que había empezado a tomar el control de pequeñas operaciones en las periferias de la ciudad
y que su ascenso dentro de la mafia era imparable. Era despiadada, calculadora, y aquellos que osaban cruzarse en su camino no vivían para contar la historia. Javier estaba cada vez más convencido de que aquella joven era su hija. Las fechas coincidían, y aunque los detalles eran escasos, había algo en esas historias que le hacía sentir que la sangre que corría por las venas de esa mujer era la misma que la suya. No sabía si debía sentirse orgulloso de que Julia hubiera sobrevivido y prosperado, o aterrorizado de lo que se había convertido. Pero lo que más lo atormentaba era la pregunta que se repetía constantemente en su cabeza: ¿me estará buscando? Esa posibilidad lo asfixiaba. Si Julia realmente había regresado a la ciudad, si había sobrevivido a todo lo que había pasado y ahora era una figura poderosa dentro de la mafia, entonces era solo cuestión de tiempo antes de que lo encontrara. Y si lo hacía, ¿qué le diría? ¿Lo perdonaría por lo que había hecho o lo odiaría por el resto de su vida? Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Javier comenzó a notar que las sombras se movían a su alrededor. Las miradas en las calles, los hombres que parecían seguirlo en silencio, los coches negros que aparecían estacionados frente a su casa en las horas más inesperadas. Al principio pensó que era su imaginación, que el miedo y la culpa estaban jugando con su mente. Pero pronto se dio cuenta de que no estaba paranoico. Lo estaban vigilando. Una tarde, al salir del supermercado con una bolsa de comestibles bajo el brazo, notó a un hombre parado en la esquina. Era alto, de complexión fuerte, con un abrigo largo que lo cubría hasta los pies. Tenía las manos en los bolsillos y una mirada fría clavada en Javier. Intentó ignorarlo, pero el hombre no dejó de observarlo mientras se alejaba. Al día siguiente, lo vio de nuevo, esta vez afuera de un café donde solía sentarse por las mañanas. El mismo abrigo largo, la misma mirada. No había duda, lo estaban siguiendo. El miedo que Javier había sentido al principio, cuando entregó a su hija a la mafia, regresó con una intensidad renovada. Si lo estaban vigilando, significaba que algo estaba por suceder. Pero, ¿qué? ¿La mafia había cambiado de opinión y decidido que ya no era útil? ¿O tal vez era Julia, que finalmente había encontrado a su padre y estaba decidiendo cómo proceder? La incertidumbre lo carcomía. Durante días no pudo salir de su casa. Se atrincheró en su pequeño apartamento, mirando a través de las ventanas con la esperanza de que aquellos hombres desaparecieran. Pero no lo hicieron. La presencia de aquellos vigilantes silenciosos se convirtió en algo cotidiano, una constante amenaza en el horizonte. Finalmente llegó el día en que todo cambió. Una noche, mientras Javier se preparaba para irse a la cama, escuchó un ruido en la puerta de entrada. Era un sonido suave, pero lo suficientemente claro como para sobresaltar a alguien tan nervioso como él. Su primer pensamiento fue que los hombres de afuera habían decidido actuar, que habían venido a buscarlo para poner fin a todo. Pero cuando abrió la puerta, no encontró a ningún extraño. En su lugar, vio un sobre blanco deslizado bajo la puerta. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Dentro, solo había una pequeña nota, escrita con una caligrafía fina y precisa. «Te estoy observando, papá. Pronto nos veremos». El mundo de Javier se detuvo por un momento. La palabra papá le resonaba en la cabeza como un martillo golpeando metal. Era Julia, no había duda alguna. Ella lo había encontrado. Después de todos esos años de silencio, después de todo el dolor y la culpa, su hija estaba viva y lo estaba buscando. Pero, ¿qué significaba esa nota? ¿Era una advertencia? ¿Una promesa? Javier no podía descifrar el tono, pero algo estaba claro. El reencuentro que tanto temía estaba a punto de suceder, y no sabía si debía sentirse aliviado o aterrorizado. Se dejó caer en la cama esa noche, con el corazón latiendo con fuerza y la mente girando a toda velocidad. Julia había regresado, había sobrevivido a todo lo que él temía. Pero la pregunta que lo mantenía despierto en la oscuridad era una sola. ¿Qué quería de él? La mañana en la que Julia regresó, el cielo estaba cubierto por un denso manto gris, una amenaza de tormenta que se cernía sobre la ciudad.
Javier había estado despierto desde el amanecer, incapaz de conciliar el sueño. Se había levantado temprano, como de costumbre, y se había sentado en la mesa de la cocina con una taza de café. Los ruidos cotidianos de la ciudad no le proporcionaban consuelo. Al contrario, parecían amplificar el peso de la soledad que cargaba sobre sus hombros. Esa soledad era la compañera que nunca lo abandonaba. Desde el día en que entregó a su hija, su vida había sido una sucesión de días idénticos, todos envueltos en la neblina de la culpa. La pequeña casa que una vez había compartido con Clara y Julia, ahora se sentía como una tumba, llena de recuerdos espectrales. Las paredes parecían susurrar, y las fotos de Julia cuando era niña lo miraban con una mezcla de inocencia y reproche. Había algo extraño en esa mañana, un presentimiento que le calaba en los huesos. No podía quitarse de la mente la nota que había recibido días atrás. «Te estoy observando, papá. Pronto nos veremos». Sabía que el momento estaba cerca, pero no podía imaginar cómo sería enfrentarse a su hija después de tanto tiempo. ¿Qué clase de mujer sería ahora? Estaría llena de odio, deseando vengarse por lo que él le había hecho. O quizás, en algún rincón de su corazón, quedaría una chispa de la niña que él recordaba, aquella que lo miraba con ojos llenos de amor y confianza. El sonido de un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Javier se quedó congelado por un momento. Sus manos temblorosas derramaron un poco de café sobre la mesa. Sabía quién estaba del otro lado. No necesitaba mirar por la mirilla para confirmarlo. Era ella. Julia había regresado. Se levantó lentamente, como si el peso de los años y la culpa lo hiciera moverse con dificultad. Cuando abrió la puerta, el aire frío del invierno se coló en la casa, pero lo que más lo estremeció fue la figura que lo esperaba en el umbral. Allí estaba Julia, pero no la Julia que él recordaba. La mujer que se encontraba frente a él tenía una presencia intimidante. Su cabello oscuro caía en una cascada hasta los hombros. Su piel pálida contrastaba con el maquillaje oscuro que delineaba sus ojos. Llevaba un abrigo largo de cuero negro, y sus botas resonaban en el suelo de la entrada con un ritmo firme. Pero lo que más impresionaba a Javier eran sus ojos. Ya no había en ellos ni rastro de la inocencia de su juventud. En su lugar, esos ojos lo miraban con una frialdad calculadora, como si hubieran sido esculpidos por años de sufrimiento y dureza. Julia entró en la casa sin decir una palabra, pasando junto a su padre como si ya no fuera más que una sombra del hombre que alguna vez conoció. Javier, sin saber qué hacer, cerró la puerta detrás de ella y la siguió torpemente hacia la sala de estar. Julia se movía con la seguridad de alguien que había ganado poder y respeto, pero también con la distancia de quien ha dejado atrás cualquier sentimiento de conexión emocional. Finalmente, se giró hacia él, y el silencio entre ambos fue como una cuerda tensada al borde de romperse. Javier intentó hablar, pero su voz se negó a salir. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse, como si estuvieran atrapados en una burbuja donde solo existían ellos dos y el abismo que se había abierto entre ellos. «Te ves viejo, papá», dijo Julia, rompiendo el silencio con una voz suave pero cargada de una frialdad que lo hirió más que cualquier insulto. No había en ella ni rastro de la dulzura que Javier recordaba de su infancia. Había cambiado, no solo en apariencia, sino en esencia. Javier tragó saliva, incapaz de sostener su mirada por mucho tiempo. Su hija había regresado, pero no era la misma. Y él sabía que eso era culpa suya. Cada palabra que intentaba pronunciar se ahogaba en su garganta, como si una barrera invisible le impidiera hablar. «¿No tienes nada que decir?», preguntó Julia, cruzando los brazos, mientras lo miraba con una mezcla de desdén y curiosidad. «Ni una disculpa, ni una explicación. Me vendiste, papá. Me entregaste como si fuera una mercancía, y no volviste a buscarme». Las palabras cayeron sobre Javier como golpes de martillo. Su corazón se aceleró y sintió que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado para enfrentarlo. El dolor de la traición que había cometido,
La desesperación que lo había llevado a tomar una decisión tan terrible, todo lo invadió de golpe. Julia. Su voz salió rota, apenas un susurro. Lo siento. No tienes idea de cuánto lo siento. No tenías que pagar por mis errores. Julia dejó escapar una risa amarga, un sonido que no contenía ni una pizca de alegría. ¿Lo sientes?, repitió con sarcasmo. Claro que lo sientes, papá, pero no por mí. Sientes lástima por ti mismo, por el hombre patético en el que te has convertido. Si realmente te hubieras importado por mí, habrías hecho algo. Habrías intentado buscarme, habrías luchado para salvarme. Pero no lo hiciste. Me abandonaste para salvarte a ti mismo. Javier sintió que sus piernas flaqueaban y se dejó caer en el sofá, incapaz de sostenerse de pie ante el peso de las acusaciones de su hija. Sabía que todo lo que ella decía era verdad. Había tomado la decisión más cobarde, pensando que al menos así ambos podrían seguir vivos. Pero ahora, frente a la realidad de lo que había hecho, entendía que su elección había destruido a Julia de una manera que no podía reparar. Julia, intentó decir, pero ella lo interrumpió. No necesito tus disculpas, papá, dijo ella, acercándose lentamente hasta quedar de pie frente a él, mirándolo desde arriba. No vine aquí para perdonarte. Vine aquí para asegurarme de que entiendes lo que hiciste. Quiero que veas en lo que me he convertido gracias a ti. Quiero que sepas que, aunque sigas vivo, ya no eres mi padre. Eres solo el hombre que me traicionó. El dolor en el pecho de Javier era insoportable. Cada palabra de su hija lo atravesaba como una daga. La mujer que tenía delante no era la niña que recordaba, y sabía que él era el responsable de esa transformación. Había entregado a su hija al lodo del mundo criminal y ahora ella se había convertido en parte de él. He sobrevivido, papá, continuó Julia. He hecho cosas que no te imaginas para llegar hasta aquí. He aprendido a ser fuerte, a ser implacable, porque en ese mundo, si no lo eres, te destruyen. Y no habría sido así si no fuera por ti. Así que dime, ¿cómo se supone que debería sentirme? ¿Cómo puedes siquiera mirarme a los ojos? Javier bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. La culpa y la vergüenza lo consumían. No había palabras suficientes en el mundo para expresar lo que sentía. Todo lo que podía hacer era escuchar y aceptar el juicio de su hija, porque sabía que lo merecía. Lo que no entiendes, continuó Julia, ahora con un tono más calculador, es que ya no soy la niña que conociste. He construido algo en este mundo. Me he hecho un nombre y no necesito a nadie, mucho menos a ti. Javier sintió una punzada de terror al escuchar esas palabras. Sabía lo que significaban. Julia no había regresado para reconciliarse, ni siquiera para obtener respuestas. Había regresado para cerrar un capítulo de su vida que él había abierto con su traición. Y ese cierre, lo entendió de inmediato, no traería paz. Entonces, dijo Javier con la voz temblorosa, ¿qué quieres de mí, Julia? Julia lo miró en silencio por un largo momento. Su expresión no revelaba nada, pero había algo en sus ojos que hablaba de una oscuridad profunda, un vacío que no podría ser llenado. Quiero que entiendas lo que es perderlo todo, dijo ella con una frialdad que lo hizo estremecer. Quiero que sientas el mismo miedo y desesperación que yo sentí. Y cuando lo hayas sentido, cuando estés en el fondo del abismo, entonces tal vez entenderás lo que me hiciste. Javier sintió que el aire en la habitación se volvía denso, irrespirable. Julia no solo había regresado para enfrentarlo, había regresado para destruirlo, tal como él la había destruido a ella. Esa noche, Julia se fue tan silenciosamente como había llegado. Javier permaneció sentado en el sofá durante horas, incapaz de moverse. El silencio en la casa era abrumador, pero dentro de él, una tormenta rugía. Sabía que este era solo el comienzo. Julia había regresado, y no se detendría hasta que su venganza estuviera completa. Había perdido a su hija una vez, y ahora sabía que la perdería de nuevo.
Pero esta vez, la pérdida sería mucho más dolorosa, porque Julia no solo había cambiado, se había convertido en su juez, su verdugo. Javier pasó días en un estado de aturdimiento, incapaz de procesar por completo el regreso de su hija. Julia había entrado en su vida como una sombra, envuelta en misterio y envilecida por los años de dolor. El breve encuentro que habían tenido lo había dejado paralizado. Una mezcla de miedo y remordimiento lo consumía desde lo más profundo de su ser. Sabía que su hija había vuelto con un propósito claro: destruirlo, pero no sabía cuándo ni cómo llegaría ese momento final. Las primeras semanas después del encuentro, Julia regresaba cada tanto, sin previo aviso, entrando a su casa con la misma frialdad calculada con la que lo había enfrentado la primera vez. A pesar de la tensión entre ellos, Javier intentó aferrarse a la débil esperanza de que tal vez, con el tiempo, podría redimir su traición. Tal vez podría encontrar una manera de reconstruir lo que había roto. Pero cada encuentro con Julia reforzaba la realidad. Ya no era la niña a la que había conocido. Había algo en su hija, una distancia emocional y un aire de control que lo perturbaba profundamente. Julia se había convertido en una mujer que había aprendido a manipular su entorno, y ahora Javier sentía que era parte de su juego. Se movía por su vida como un fantasma, controlando todo a su alrededor, pero siempre manteniendo a su padre en la incertidumbre. Cada conversación que tenían estaba cargada de una tensión subyacente, y Javier no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo manipulado, aunque no sabía exactamente cómo. Un día, Julia apareció más temprano de lo habitual. Llevaba un traje negro ajustado y su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo alta. Parecía más fuerte, más decidida que nunca. Javier, quien ya esperaba su llegada, estaba sentado en la mesa del comedor, jugueteando nerviosamente con los restos de su desayuno. ¿Te sorprende verme?, preguntó Julia, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, mientras se sentaba frente a él, sin esperar una invitación. Javier negó con la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Ya no me sorprende nada», murmuró tratando de disimular el temblor en su voz. Julia apoyó los codos en la mesa y lo miró fijamente, como un depredador acechando a su presa. Javier sentía que su hija lo estaba estudiando, evaluando cada movimiento, cada palabra, buscando grietas en su fachada. «He estado pensando, papá», dijo ella con una calma inquietante. «Quizás es hora de que hagamos las paces. Tal vez te he juzgado demasiado duramente por lo que hiciste». Javier levantó la vista, incrédulo. ¿Era esto una oferta de redención? Después de todo lo que había pasado, ¿Julia estaba dispuesta a perdonarlo? Pero algo en la manera en que lo dijo no le inspiraba confianza. La forma en que había pronunciado la palabra «paces» le hizo estremecer. No sonaba como una oferta de paz genuina, sino más bien como una trampa cuidadosamente tendida. «Julia, no sé si puedo pedirte que me perdones», empezó Javier, pero ella lo interrumpió alzando una mano para detenerlo. «No es cuestión de pedir perdón, papá. Es cuestión de hacer las cosas bien. He pasado mucho tiempo pensando en cómo podríamos dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, y creo que he encontrado la manera». Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que cualquier cosa que Julia tuviera planeada no sería algo simple o inofensivo. La mujer que tenía delante no era alguien que hiciera concesiones por amor o bondad. Cualquier manera que hubiera encontrado para hacer las paces seguramente tendría un precio muy alto, uno que él no estaba seguro de poder pagar. «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela. Julia se reclinó en la silla. Su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos seguían siendo fríos. «Es simple. Durante todo este tiempo has estado viviendo en las sombras, escondido de la realidad. Te has estado castigando por lo que hiciste, pero sin hacer nada para enfrentarlo realmente. Así que quiero que seas parte de mi mundo ahora. Quiero que veas cómo he sobrevivido. Quiero que veas el tipo de persona que soy y qué es lo que se necesita para vivir en este mundo. Quizás así puedas comprender por completo lo que me hiciste».
Javier tragó saliva. No podía creer lo que estaba oyendo. Julia quería que se involucrara en su mundo. Quería que formara parte de la misma maquinaria criminal en la que ella había sido engullida. ¿Estás diciendo que quieres que trabaje contigo?, preguntó con incredulidad. Julia lo miró con una expresión que mezclaba diversión y burla. No exactamente. No eres apto para trabajar conmigo, papá. Eso está claro. Pero quiero que me acompañes. Quiero que veas lo que he construido. Quiero que entiendas cómo funciona todo ahora. Si de verdad quieres redimirte, si de verdad quieres estar en mi vida de nuevo, este es el precio. Javier sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque, de alguna manera retorcida, Julia le estaba ofreciendo una oportunidad de estar cerca de ella, de reparar su relación, aunque fuera de una manera distorsionada. Pero el terror lo invadía porque sabía que adentrarse en el mundo de Julia significaba adentrarse en el corazón de la mafia, el mismo mundo del que había intentado escapar durante años. No sé si puedo hacer eso, dijo con la voz temblorosa. Julia frunció el ceño, pero aún mantenía la calma. No tienes elección, papá. No es una oferta que puedas rechazar. Si no lo haces, entonces seguirás siendo solo una sombra en mi pasado. Y te garantizo que no te gustará lo que sucederá si decides quedarte fuera. Javier sabía que no tenía escapatoria. Julia lo había atrapado en su juego. Si aceptaba, sería arrastrado al oscuro mundo de la mafia, donde su hija reinaba con puño de hierro. Si rechazaba, perdería cualquier posibilidad de redimirse ante ella. Estaba atrapado entre el deseo de recuperar a su hija y el miedo de lo que eso significaría para él. «Está bien», dijo finalmente con la voz rota. «Haré lo que me pidas». Julia lo miró durante unos segundos como si estuviera sopesando sus palabras, evaluando si su respuesta era sincera. Luego asintió lentamente. «Bien», dijo, poniéndose de pie. «Entonces prepárate. Esta noche te llevaré conmigo. Verás lo que realmente significa ser parte de mi mundo». La noche llegó con una extraña sensación de inquietud que se extendía por el aire. Javier se había vestido con la mejor ropa que tenía, aunque era evidente que no encajaba en el entorno al que estaba a punto de entrar. Julia llegó a buscarlo en un coche negro, escoltada por dos hombres que no dijeron una palabra, mientras lo conducían hacia un club nocturno en las afueras de la ciudad. El lugar desde fuera parecía discreto, pero Javier sabía que debajo de esa fachada se ocultaba algo mucho más oscuro. Las luces de neón brillaban débilmente en la noche, mientras una fila de personas esperaban para entrar. Julia y Javier pasaron al frente sin problemas, guiados por los guardias que se apartaron al ver a la hija del jefe de la operación. Dentro del club, el ambiente era opresivo. Las luces parpadeaban en tonos de rojo y púrpura, iluminando de manera intermitente las caras de los asistentes, la mayoría de ellos ajenos a las transacciones y negocios que se llevaban a cabo en las sombras. Javier pudo sentir el peligro en el aire, como una corriente eléctrica que zumbaba por las paredes. Julia lo guió hacia una mesa privada en la parte trasera del club, donde ya estaban esperando varios hombres vestidos con trajes elegantes. A medida que se acercaban, Javier reconoció algunas de las caras. Eran hombres que pertenecían al mismo círculo criminal al que había temido durante años, hombres que en el pasado lo habían amenazado cuando sus deudas lo aplastaban. Ahora, ellos lo miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad, como si no pudieran entender qué hacía allí. «Este es mi padre», anunció Julia con un tono casual, como si estuviera presentando a un conocido en una fiesta. «Van a estar observando esta noche. No le presten atención». Los hombres asintieron, pero Javier podía sentir sus miradas inquisitivas. Sabía que lo estaban juzgando y que en cualquier momento podían usar su presencia en su contra. Se sentó en una silla, sintiéndose pequeño y vulnerable en medio de un mundo que no comprendía. La noche avanzó lentamente y Javier fue testigo de cosas que nunca había imaginado. Las transacciones se realizaban sin palabras, solo con miradas y gestos que él no entendía.
Las drogas y el dinero cambiaban de manos sin que nadie dijera una palabra. Los acuerdos se sellaban con apretones de manos que parecían cargados de promesas que jamás se romperían. Julia se movía por ese entorno con la misma facilidad con la que una vez se había movido por su vida de niña, pero ahora era una mujer de poder, una mujer temida y respetada. Javier se dio cuenta de que Julia lo había traído allí no solo para que entendiera su mundo, sino para que se sintiera insignificante en él, para que viera que ya no era el centro de su vida, que no tenía poder sobre ella. Era solo un espectador en un mundo que nunca podría controlar. Horas después, cuando la noche había comenzado a desvanecerse, Julia se sentó junto a él. ¿Lo entiendes ahora?, le preguntó, sin mirarlo directamente. Javier asintió lentamente, sin palabras. No sabía si había entendido todo lo que ella quería que comprendiera, pero sabía que ya no había marcha atrás. Julia había cambiado para siempre, y él era parte del precio que ella había pagado por ese cambio. Pero había algo más que Javier comprendía. Este no era el final del juego. Julia no había terminado con él. Esto era solo el comienzo de su venganza. Y en su corazón, Javier supo que tarde o temprano, Julia lo llevaría a su destrucción final. El viento soplaba con fuerza aquella noche, como si la misma ciudad respirara en agonía. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, amenazando con una tormenta, mientras Javier, agotado y con el alma marchita, permanecía en su pequeña casa, mirando por la ventana como un prisionero en espera de su sentencia. Sabía que el final estaba cerca. Lo había sentido desde que Julia regresó a su vida, con su aire frío y calculador, con la sed de venganza brillando en sus ojos. Había aceptado su destino en silencio. Durante semanas había seguido el ritmo implacable que su hija había impuesto, permitiéndose ser arrastrado cada vez más profundamente en su mundo oscuro. Ahora entendía el juego de Julia. Ella no quería redención, ni perdón. Quería que él experimentara el mismo infierno que ella había vivido, y lo había logrado. Javier había pasado de ser un hombre temeroso, huyendo de sus deudas, a ser un espectador impotente en el universo criminal de su hija. Todo lo que le quedaba era esperar el golpe final. Esa noche, sin embargo, había algo distinto en el aire. Julia no había aparecido durante días, lo que era inusual desde que regresó a su vida. Había aprendido a esperar sus visitas como se espera un trueno en medio de una tormenta, sabiendo que siempre venía después del rayo. Pero esta vez, el silencio era más ensordecedor que cualquier confrontación que hubieran tenido antes. Javier caminaba por su pequeña sala de estar, sus pensamientos girando en círculos mientras la ansiedad se apoderaba de él. No sabía qué iba a suceder, pero podía sentir la inevitabilidad de lo que estaba por venir. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Era el sonido de un coche acercándose, los neumáticos desgastados raspando el pavimento con un chirrido que cortaba la quietud de la noche. Javier se acercó a la ventana y miró afuera. Un coche negro se había detenido frente a su casa y las luces delanteras brillaban intensamente, como los ojos de un depredador observándolo desde las sombras. Supo, en ese instante, que el momento había llegado. La puerta se abrió lentamente, y Javier vio a Julia salir del coche. Estaba sola esta vez, sin sus habituales escoltas. Llevaba un abrigo oscuro que ondeaba al viento, y su paso era lento, calculado, como si disfrutara del suspense que cada segundo de demora creaba en el ambiente. Javier se apartó de la ventana, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se dirigió hacia la puerta, sus piernas temblando con cada paso que daba. Abrió la puerta antes de que Julia tocara, y allí estaba ella, mirándolo con una calma gélida que lo helaba hasta los huesos. «Es hora, papá», dijo Julia, sin preámbulos, sin adornos. Javier sintió un nudo en la garganta. No preguntó qué significaba eso. No pidió explicaciones. En el fondo de su alma, sabía que la hora había llegado. Sabía que todo lo que había pasado hasta ese momento no era más que el preludio de una conclusión inevitable. Julia entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras de sí.
La casa parecía aún más pequeña y sofocante con ella dentro. Javier se dirigió hacia la sala de estar y Julia lo siguió en silencio. Se sentaron frente a frente, como lo habían hecho tantas veces desde su regreso, pero esta vez, algo en la atmósfera era diferente. El aire estaba cargado de tensión, como una cuerda a punto de romperse. «Has sido testigo de muchas cosas, papá», empezó Julia con la voz baja pero firme. «Has visto cómo he vivido, lo que he tenido que hacer para sobrevivir. Ahora entiendes lo que me hiciste». Javier asintió lentamente, su boca seca. No había palabras que pudieran corregir el curso de los acontecimientos. «Lo entiendo», susurró, aunque sabía que esas palabras carecían de verdadero significado. Entender no cambiaba nada, no devolvía el tiempo, no deshacía el dolor. Julia se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo estremecer. «He esperado años para esto», continuó ella. «Años, papá. He sobrevivido al infierno que me arrojaste. He hecho cosas que no puedo contarte, cosas que no podrías soportar. Todo para llegar hasta este punto. Todo para verte caer». Javier sintió como el peso de sus palabras caía sobre él como una losa de concreto. Había esperado su perdón, o al menos su indiferencia. Pero la venganza que Julia había planeado no era una simple descarga de ira. Era un proceso lento y calculado. Un proceso que culminaba en ese preciso instante. «¿Qué quieres de mí, Julia?», preguntó Javier, su voz débil, apenas audible. «¿Qué más puedo darte?». Julia lo miró fijamente durante un largo momento. La habitación estaba tan silenciosa que el tic-tac del reloj en la pared parecía ensordecedor. «No quiero nada de ti», dijo finalmente. «Ya lo he tomado todo. Lo único que queda es que entiendas completamente lo que has hecho, que sientas lo que yo sentí». Javier tragó saliva. Su estómago se revolvía con una mezcla de miedo y resignación. Sabía que lo que fuera que Julia tuviera planeado sería el golpe final, la destrucción que había anticipado durante tanto tiempo. Julia se levantó lentamente y se dirigió hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia la calle desierta donde su coche seguía esperando. «Hay algo que no sabes», dijo sin girarse hacia él. «Algo que he guardado todos estos años». Javier la miró con el ceño fruncido, confundido. ¿Qué podría haberle ocultado? ¿Qué más había en esta espiral de secretos y traiciones? Julia se giró hacia él, sus ojos fijos en los de su padre. Entonces, con una frialdad que lo hizo estremecer, lo soltó. Tenía una hija. El mundo de Javier se detuvo en seco. No entendió inmediatamente el significado de esas palabras, pero su impacto fue como una bofetada. «¿Qué?», balbuceó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Tú tenías una hija?». Julia asintió lentamente, sin apartar los ojos de él. «Sí, una niña. La tuve mientras aún estaba bajo el control de la mafia. Pero nunca la conociste, y nunca la conocerás». El aire en la habitación se volvió irrespirable. Javier sintió cómo el dolor se clavaba en su pecho como un puñal. Julia había sido madre, y él no lo había sabido. Peor aún, había una tragedia en esas palabras. Un dolor que ni siquiera él podía imaginar. ¿Dónde está?», preguntó con la voz rota. Julia lo miró durante unos segundos antes de responder. «Muerta. La mataron cuando era solo una niña, como represalia por un acuerdo que no cumplí. Me quitaron a mi hija, papá, tal como tú me quitaste a mí». Las palabras cayeron sobre Javier como una avalancha. El dolor, la culpa, la desesperación lo envolvieron de golpe, dejándolo sin aire. Una hija, su nieta, y había muerto por un ciclo de violencia que él había iniciado con su traición. Todo lo que había intentado justificar en su vida se desmoronaba frente a él. No lo sabía», murmuró, incapaz de contener las lágrimas. «Julia, no importa», lo interrumpió Julia con una voz afilada como una cuchilla. «Nada de lo que digas ahora importa. No hay vuelta atrás.
Lo único que queda es que sientas lo que significa perder a alguien que amas, lo que significa que te arrebaten todo. Javier se desplomó en el sofá, sollozando. Había intentado durante años enterrar su culpa, pero ahora todo lo que había hecho había vuelto a la superficie. Julia no solo había regresado para vengarse de él, había regresado para hacerle sentir el mismo dolor que ella había cargado durante toda su vida. La muerte de su nieta, su traición, la vida de su hija destruida, todo se entrelazaba en un torbellino de desesperación. Julia lo miró por última vez, sin una pizca de compasión. «Este es el fin, papá», dijo en voz baja. «Todo lo que querías evitar, todo lo que intentaste justificar, ha vuelto para destruirte. Y ahora voy a terminar lo que empecé». Javier levantó la vista, sus ojos hinchados por las lágrimas. El miedo lo atravesaba, pero también la certeza de que no había nada que pudiera hacer. Julia ya había tomado su decisión. «Adiós, papá», fue lo último que dijo Julia antes de girarse y salir de la casa. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la pequeña sala, y el mundo de Javier se desplomó por completo. Sabía que Julia no volvería. Sabía que lo había dejado solo, pero no solo en su casa, sino en la oscuridad de su propia culpa. La destrucción de su vida ya no era física, era algo mucho más profundo. Julia no lo mataría, no directamente. Lo había dejado con la certeza de que él había sido la causa de toda la tragedia, y ese era el peor castigo posible. La tormenta finalmente estalló fuera, y Javier se quedó solo, completamente solo, con el eco de su propia traición, consumido por la culpa y el dolor. El desenlace trágico de su vida ya había llegado, y no quedaba nada más. Gracias por acompañarnos en otro relato impactante. Si te gustan las historias reales que te dejan pensando, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo relato, donde la realidad supera la ficción.